Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de las series turcas y del romance en pantalla. Vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que ha generado bastante revuelo, las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Específicamente nos centraremos en esa sorprendente declaración que ha capturado la atención de todos, su descripción de Can Yaman como el hombre más guapo que he visto. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas, si sienten curiosidad por los entresijos de sus carreras y sus interacciones, o si simplemente disfrutan de un buen chisme de celebridades con un toque de análisis, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos por completo en este tema jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse justo debajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a desempacar todo lo relacionado con esta declaración de Demet Özdemir sobre su colega y ex coprotagonista, Can Yaman. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca muy talentosa y querida, conocida por sus papeles en producciones exitosas como Erkencikus, donde compartió pantalla nada menos que con Can Yaman. Y hablando de Can Yaman, él es un actor turco que ha ganado fama internacional, reconocido por su carisma, su físico imponente y por supuesto por su trabajo en series que han conquistado audiencias alrededor del mundo. La química entre Demet y Can en Erkencikus fue legendaria, catapultándolos a ambos a un nivel de fama aún mayor y alimentando un sinfín de rumores y especulaciones sobre su relación dentro y fuera de la pantalla. La frase en cuestión, el hombre más guapo que he visto, pronunciada por Demet Özdemir, no es una simple cortesía. En el contexto de la fama y el escrutinio público al que están sometidas las celebridades, cada palabra cuenta, y más aún cuando proviene de una figura tan popular y admirada como Demet. Cuando una actriz de su calibre, que ha trabajado con tantos actores y ha estado expuesta a tantos rostros en la industria, hace una declaración tan enfática y personal sobre la belleza de un colega, inevitablemente genera ondas. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una simple apreciación estética, un recuerdo nostálgico de los tiempos de Erkencikus, o hay algo más que se está insinuando? Primero analicemos el contexto en el que esta declaración probablemente surgió. A menudo estas afirmaciones ocurren durante entrevistas, ruedas de prensa, o incluso en publicaciones en redes sociales, donde los periodistas o los fanáticos buscan obtener impresiones directas de los actores sobre sus compañeros de trabajo. Si bien no tenemos el clip exacto de esta declaración en particular, podemos inferir que fue un momento en el que Demet fue preguntada directamente sobre Can Yaman, quizás en relación a su aspecto físico. Y la forma en que eligió describirle, el hombre más guapo que he visto, es de un calibre muy alto. No dijo guapo o muy guapo sino el más guapo. Eso es un superlativo, una afirmación que pone a Can Yaman en la cima de la lista, al menos según la percepción de Demet. Esto nos lleva a considerar la química innegable que existía entre ellos en Erkencikus. Sus personajes Sanem y Can eran la pareja protagonista y la chispa entre ellos era palpable. Esta química en pantalla a menudo se traslada a la percepción pública, y los fanáticos tienden a ver a las parejas de ficción como si tuvieran una conexión real, alimentando el deseo de que esa relación trascienda la ficción. La declaración de Demet, sin importar su intención, podría reavivar estas esperanzas o simplemente ser vista como un reconocimiento de la atracción visual que muchos sintieron al verlos juntos. Es importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que una persona encuentra extremadamente atractivo, otra podría no verlo de la misma manera. Sin embargo, cuando una figura pública como Demet Özdemir, que ha interactuado de cerca con muchos profesionales del medio, elige a un individuo en particular y lo eleva a ese estatus de el más guapo, tiene un peso significativo. Podríamos interpretarlo como un cumplido sincero y genuino. Quizás en su experiencia, Can Yaman realmente resalta entre la multitud de rostros que ha visto a lo largo de su carrera. Esto podría deberse a una combinación de rasgos faciales, su presencia, su porte e incluso la energía que proyecta. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que estas palabras, aunque sean ciertas para Demet, estén envueltas en un contexto profesional. Los actores a menudo necesitan mantener buenas relaciones laborales, y a veces, hacer cumplidos, incluso ese. Y son sinceros, puede formar parte de esa dinámica.
Sin embargo, la fuerza de la frase, el hombre más guapo que he visto, sugiere algo más allá de una simple cortesía profesional. Suena personal, como una opinión honesta y sin filtros. Además, la declaración de Demet Özdemir podría ser vista como un guiño a la nostalgia. Erkenci fue un fenómeno, y los fans a menudo se aferran a esos recuerdos y a las personas que los hicieron posibles. Al hacer una declaración tan positiva sobre Can Yaman, Demet podría estar conectándose con esa nostalgia, reafirmando la conexión especial que compartieron durante la serie y que significó tanto para sus seguidores. Otro aspecto a considerar es el impacto de esta declaración en la carrera de ambos. Declaraciones de este tipo, especialmente cuando provienen de celebridades de alto perfil, tienden a volverse virales. Esto puede generar un nuevo interés en su trabajo anterior, en Erkenci, y quizás incluso aumentar la anticipación por sus futuros proyectos. Para Can Yaman, ser descrito de esta manera por una colega tan respetada podría ser un impulso adicional a su imagen pública y a su atractivo internacional. Para Demet, ser honesta y generosa con sus elogios también puede ser visto de forma positiva por sus seguidores. Es fundamental analizar si esta declaración podría tener alguna implicación en sus vidas personales o en sus relaciones actuales. Dado que ambos han tenido sus propias trayectorias y relaciones fuera de la pantalla desde que trabajaron juntos, es poco probable que esta declaración sea un indicio de un romance renacido. Más bien, parece ser un reconocimiento de la atracción física y de la impresión que Can Yaman ha dejado en Demet a lo largo de su experiencia compartida. Hemos visto muchas veces cómo las redes sociales y los medios de comunicación magnifican cada detalle de la vida de las celebridades. Una frase como esta se convierte en titular, se analiza, se discute y se interpreta de mil maneras. Es un recordatorio de la curiosidad humana innata por las relaciones, la belleza y la vida privada de quienes admiramos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la admiración mutua entre colegas puede ser una fuerza poderosa. Cuando los artistas se apoyan y se reconocen mutuamente, no solo beneficia sus carreras individuales, sino que también enriquece la industria en su conjunto. Segundo, que la belleza es una cualidad que, aunque subjetiva, puede ser percibida y expresada de manera muy impactante. La descripción de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo una palabra elegida con cuidado puede tener un gran significado. Y finalmente, que la conexión que se crea entre actores en pantalla, como ocurrió con Demet y Can en Erkenci, puede dejar una huella duradera, tanto en los artistas como en el público que se enamoró de su química. Las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, en este sentido, son un eco de esa magia que compartieron y que sigue resonando en los corazones de sus fans. Es un testimonio de que a veces, un simple cumplido puede decir mucho más de lo que esperamos. En resumen, hemos explorado la significativa declaración de Demet Özdemir, describiendo a Can Yaman como el hombre más guapo que he visto. Hemos analizado el contexto de esta afirmación, la probable intención detrás de ella, y el impacto que puede tener en la percepción pública de ambos actores. Hemos considerado la naturaleza subjetiva de la belleza, la poderosa química que compartieron en Erkenci, y cómo esta declaración puede ser vista como un guiño a la nostalgia de los fans. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante e informativo. Ha sido un placer desglosar este tema para ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que es un cumplido sincero? ¿Han notado esa química especial entre ellos en pantalla? Déjenos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron entretenido o les enseñó algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en el mundo del entretenimiento turco o en la vida de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.